Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 19, versículos 23 al 26. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas, y te damos gracias por el perdón de pecados y por la dirección que tienes sobre nuestra vida. En este momento, al abrir la Escritura, solicitamos que la presencia de tu Espíritu esté entre nosotros para comprender el mensaje que tienes para nuestra vida. Gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la historia del joven rico, aquel joven que se acerca a Jesús preguntándole qué debía hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le da una lección muy importante. Le dice: solo una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y aquel joven se fue, se alejó del lugar triste. Entonces el Señor le va a dar a los discípulos una lección muy importante, que es la sección que vamos a estudiar del capítulo 19 de Mateo, los versículos 23 al 27. Jesús se dirige a los discípulos viendo al joven rico alejarse y les dice, versículo 23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Estas palabras chocaron en la mente de los discípulos, porque contrastaba con el concepto de las enseñanzas de los escribas y fariseos. En aquella época, la pobreza y la enfermedad eran para ellos símbolos del castigo divino y de la perdición. Para ellos, los ricos eran los favorecidos por Dios y estaban siendo bendecidos por el Creador. Elena de Guay explica: al alejarse el joven, Jesús dijo a sus discípulos: cuán dificultosamente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Estas palabras asombraron a los discípulos. Se les había enseñado a considerar a los ricos como los favoritos del cielo. Ellos mismos esperaban recibir riquezas y poder mundanos en el reino de Dios. Y si el rico no entraba en el reino de los cielos, ¿qué esperanza podría haber para el resto de los hombres? Esto se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 324. Ahora Jesús les dice que es difícil para un rico entrar en el reino de Dios. Y la verdad que no se debe a las riquezas en sí, sino por causa de la actitud que se asuma hacia las riquezas. Para el joven rico, Jesús le estaba mostrando un camino demasiado estrecho y demasiado angosto. En este episodio, los discípulos tuvieron la oportunidad de ver un ejemplo de cuán difícil es entrar en el reino de los cielos para el que tiene su corazón puesto en las riquezas. Satanás logra atar al mundo con los lazos de la riqueza a personas que son rectas en todos los otros sentidos. Decir que los ricos no se van a salvar choca con la idea de esa época, y Jesús refuerza el concepto. Versículo 24. Otra vez os digo que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Lo primero que debemos aclarar es que Jesús no está diciendo que el rico se va a perder por ser rico, porque muchos de los patriarcas y hombres de Dios eran ricos. Tampoco que la pobreza de por sí sea un mérito para la salvación. No ese es el sentido del mensaje. Es difícil para el rico entrar en el reino de Dios no porque sea rico, sino por causa de su actitud hacia las riquezas. Es el amor a las riquezas lo que desplaza a Cristo en el corazón, y ese es el problema
tanto de ricos como de personas pobres, que por dinero son capaces de dar la espalda al Señor. Algunos por dinero son capaces de vender su alma, de hacer cosas terribles e incluso de ir en contra de la vida o bienes de otro. El problema es el amor al dinero, y una persona que ama el dinero más que a Dios es imposible así entrar en el reino de Dios. Por eso hace el contraste del camello que pasa por el ojo de una aguja. El camello era el animal más grande que conocían los judíos. Se dice que en una ciudad amurallada había dos puertas. Una era la puerta principal, donde podían entrar todos con sus camellos, era ancha y alta. Pero cuando estaba cerrada, había una puerta pequeña que hasta una persona no podía pasar erguida. Y a esa portezuela se le llamaba el ojo de la aguja. Así que se sugiere que Jesús estaba diciendo que le era tan difícil a un rico entrar en el reino del cielo como a un corpulento camello pasar por la portezuela por la que casi no podía entrar una persona. Cuando uno acepta el llamado, debe pasar por el ojo de la aguja, que es una puerta estrecha que difícilmente un camello puede pasar. El Señor nos pide que renunciemos a aquello que estorba nuestro tránsito al cielo. De esta manera, el rico y el pobre están en la misma perspectiva para entrar en el reino de Dios. Todos deben dejar lo que les impide pasar por la puerta estrecha. Como esta idea era contraria a lo que ellos creían, entonces los discípulos estaban asombrados y le replican a Jesús. Leamos el versículo 25. Sus discípulos, al oír esto, se asombraron mucho y decían: ¿quién pues podrá ser salvo? El Señor no estaba condenando al hombre rico o estaba alabando a los pobres. No, estaba atacando una idea errónea. El rico por ser rico no se salva y el pobre por ser pobre no se perderá. Pero tampoco el rico por ser rico se perderá, ni el pobre por ser pobre se salvará. La salvación no depende de la casta o de si es rico o pobre. La salvación es la obra de Dios en el corazón. Y cuando es aceptada y asimilada en la vida, la salvación nos llevará por el camino correcto. Elena de White comenta: un hombre rico como tal no puede entrar en el reino de los cielos. Su riqueza no le da ningún título a la herencia de los santos en luz. Es solo por la gracia inmerecida de Cristo como un hombre puede hallar entrada en la ciudad de Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 325. Por eso, aunque seas rico o aunque seas pobre, puedes salvarte. Si eres rico, puedes salvarte, y si eres pobre también, pero todo de la misma manera. Si has cometido errores, puedes salvarte, porque la salvación es la poderosa obra de Dios. La salvación no se debe a que nosotros tengamos un buen estatus o reconocimiento o tengamos un puesto importante en algún lugar. La salvación es cuando nosotros le abrimos la puerta del corazón para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra maravillosa en nuestra vida. Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 26 de Mateo 19. Mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Es probable que Jesús observara la expresión de asombro en el rostro de los discípulos y mirándolos con amor y seguridad les dice: para los hombres esto es imposible. Dios es el que hace posible la salvación de los hombres. Nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie por mérito alguno puede reclamar la salvación. La salvación es imposible para cualquiera que intente buscarla con su propio esfuerzo. Solo un milagro de la gracia divina podrá salvar al rico de su supremo amor a las riquezas o a cualquier persona del pecado específico que lo tiene atrapado. Solo el poder de Dios que obra en la vida del hombre puede efectuar aquella transformación de carácter que se demanda para entrar en el reino de los cielos.
Apreciado amigo y hermano, la salvación es un regalo que Dios nos da. No se compra con dinero, tampoco se compra con buenas obras, tampoco se adquiere la salvación por ser pobre o por andar descuidadamente en la vida. La salvación se acepta porque la salvación es un regalo que Dios te da y tú lo puedes aceptar o rechazar. Pero recuerda que entregar nuestra vida a Jesús requiere renuncia. Y a veces tenemos que renunciar, quizás para algunos ricos, su amor al dinero. Reemplazar el amor al dinero por el amor a Dios. Y algunos de nosotros quizás también tenemos que dejar algunas cosas que parecen valiosas para nuestra vida, pero que tenemos que abandonar para amar a Cristo. O amamos a Cristo o amamos las riquezas, pero no podemos servir a dos señores. Mi invitación en este día es que puedas amar al Señor de todo corazón, que puedas recibirlo en tu vida para que Él haga su poderosa obra en ti, trayendo paz y salvación. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que hoy sea un día especial para tu vida. Es mi oración por ti. Amén.